Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches a los que están presentes a esta clase complementaria. Es para poder explicar netamente lo que es la redacción de memoriales, tomando en consideración que, como se dijo el primer día de clases, la materia va a ser netamente práctica. Así que por el tema del tiempo realmente nos consume mucho en el módulo. Considero pertinente realizar una clase extra para explicar con mayor detalle el tema de la redacción de los memoriales dentro de la materia, ¿no? En este caso, la demanda, que es el primer escrito que nosotros presentamos ante un juzgado, y los memoriales que se van a desarrollar a lo largo del proceso que corresponda. El primer escrito que nosotros vamos a presentar dentro de un determinado proceso se llama demanda. Hemos visto la clase pasada, el día de ayer, la solicitud de medidas preparatorias y la solicitud de medidas precautorias como medidas preliminares o actuaciones previas a desarrollar un proceso en sí mismo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, si bien estas medidas preliminares o preparatorias no son un proceso en sí mismo, no hay una contienda, sin embargo, los memoriales que nosotros vayamos a presentar solicitando una audiencia de conciliación previa, una anotación preventiva, un emplazamiento o reconocimiento de firmas, exhibición de documentos y demás que hemos visto ayer, tienen que ser desarrollados conforme el formato establecido con los requisitos establecidos en el artículo 110 del Código Procesal Civil, además de los requisitos específicos a cada tipo de proceso, medida precautoria, conciliación previa, poniendo todas las cláusulas específicas que correspondan, pero sí o sí tenemos que dar cumplimiento al artículo 110. Si nosotros no cumplimos con estos requisitos, el juez nos va a rechazar. Bueno, nos va a dar un plazo para poder subsanar. Nos dice, con carácter previo, esta parte cumpla con lo establecido en el numeral 1, 2, 3 del artículo 110. Se les da 3 días, se les da para subsanar estas falencias que puedan tener. Si en los 3 días no subsanan estas observaciones, se tiene por no presentada la demanda. Así que hay que tener mucho cuidado al momento de presentar nuestra demanda, porque corremos el riesgo de que nos desestimen o nos tengan por no presentadas si no cumplimos con los requisitos pese a la combinatoria que nos otorgan, ¿no? Y lo mismo sucede en las demandas en sí mismas. Después de pedir medidas precautorias, preparatorias, conciliaciones previas, acudimos al juzgado correspondiente para plantear la demanda ya establecida, ¿no? Habiendo agotado la vía conciliatoria, interpongo demanda ordinaria, interpongo demanda ejecutiva. Para todas estas demandas o primeros escritos tenemos que cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 110. Antes que nada, un formato, hay que tener en cuenta también el formato del documento, cumplir con ciertos requisitos de orden formal. En este caso, los márgenes. En el tema de los memoriales, nos exigen que en la parte superior tenga un espacio de 5.5, el margen izquierdo en 4 centímetros y los otros dos márgenes, en este caso el derecho y el inferior, tienen que tener 2 centímetros de medida, ¿no es cierto? ¿Esto para qué? Para que aquí arriba pongan los sellos, las notas, el foliado, y en la parte izquierda, cuando los expedientes son costurados, para que haya el espacio que se pueda ver el escrito completo. Si no cumplen con estos márgenes, el memorial es rechazado. No implica que vayan con su regla, los de recepción de causas y demás, pero como ellos ya conocen, reciben todos los días los memoriales, ellos ven que hay un desfase, digamos, si mi margen está, si mi texto está un poco más arriba, en este caso se nota, por ejemplo, que no hay los 5 centímetros, ¿no es cierto?, arriba, y nos dicen, no, tienen que cumplir con los formatos establecidos, así que hay que tener también mucho cuidado al momento de poner los márgenes, porque no nos van a recibir el memorial. Ahora vamos a ir viendo uno por uno los requisitos establecidos en el artículo 110. A ver, el numeral 1 dice la indicación de la autoridad judicial ante quien se interponga.
En este caso, como es una demanda nueva, como no tenemos conocimiento del juez a quien les va a ser asignado este proceso, lo que tenemos que hacer es dirigir al juez de turno. Señor juez público en lo civil comercial de turno. Voy a poner un poquito más grande para que se note. De la capital, si están en Quillacollo, ponen de Quillacollo, de Sacaba, pero lo importante es que pongan de turno. Este de turno significa que le van a sortear, ¿no es cierto? Al juez que corresponda, como no tenemos número, ponemos de turno. Cuando es un memorial, ya tenemos asignado el juez, así que lo único que varía con el memorial es señor juez comercial número 1, por ejemplo, y eso lo vamos a ver en el próximo escrito. En la demanda dice el numeral 1, la indicación a la autoridad ante quien se interpusiera. Aquí está. Un enter, siguiente línea, dice suma o síntesis de la pretensión que se dedujere. ¿Qué estamos solicitando con este memorial? Demanda, proceso ejecutivo. Perdón, interpone demanda de proceso ejecutivo. O interpone proceso ejecutivo. O proceso monitorio, interpone proceso de estructura monitoria ejecutiva. O podemos pedir solicita emplazamiento a reconocimiento de firmas. O podemos poner solicita medidas precautorias. Aquí solamente ponemos de manera breve qué estamos solicitando. ¿Esto para qué? Para que en el sistema nos puedan asignar qué tipo de proceso es, si es preliminar, si es medida preparatoria, si es ordinario, si es ejecutivo, para que en el sistema lo clasifiquen ellos y también el juez tenga idea, porque en el juzgado, para organización también, ¿no? Porque en el juzgado tienen sus caraturas por colorcitos, les ponen diferentes marquitas y eso los puede ubicar. Ah, está pidiendo medidas precautorias, va a este lado. Ah, es un proceso ordinario, a este otro lado, ¿no? Pero es muy importante que pongamos la síntesis. No podemos pedir, solicito medidas preparatorias contra Juan Pérez porque me debe. No, aquí simplemente dice suma o síntesis de la pretensión. Por regla, siempre pones otros síes. En este caso, este que estamos poniendo solicita medidas precautorias, es lo que estamos pidiendo. Solicita medida preparatoria. Vamos a hacer un emplazamiento. En preparatoria. De emplazamiento. ¿Ya? Esta es nuestra petición principal. O si estamos pidiendo medidas preparatorias, no estamos especificando. Pónganse que sean varias solicitudes. Esta es nuestra solicitud principal. Y estos otros síes significa algo más. Es decir, más allá de pedir medidas preparatorias, vamos a pedir otra cosita más. Podemos solicitar emplazamiento. Y si nosotros tenemos que esos otros síes, implica que estamos poniendo algo más para señalar domicilio, para pedir notificación a Entel, para el registro de llamadas y demás. Luego pasamos al numeral 3, que dice nombre, domicilio y generales de la parte demandante o representante legal si se trata de una persona colectiva. Juan Pérez, mayor de edad, hábil, por ley, con cédula de identidad número 12345, expedido en Cochabamba, con domicilio en la Avenida América 123. De profesión, abogado. No sé, casado. Lo básico que nos permite identificar a la persona que está demandando alguna situación. Si estamos en representación de otra persona, en representación de María Pérez, según testimonio de poder
número 123, otorgado ante notario. Es decir, nos estamos presentando ante el juez para que él nos tenga como apersonados ante notario. Todo lo que nos permita identificarnos de público. Puede ser persona única o puede ser en representación de algo. Aquí están nuestros datos. ¿Y qué ponemos al final? Presentándome ante su autoridad, con respeto, expongo y pido. Esta partecita es como el saludo formal que nosotros estamos dando, que va siempre en los memoriales y en las demandas. Me presento ante usted o con respeto pido, con respeto fundamento y solicito. Eso ya depende de cada uno. En realidad el formato del memorial es bien particular para cada profesional. Algunos lo ponen aquí todo esto en negrita y en mayúscula para que se pueda notar, le ponen una tabulación para que se pueda notar las peticiones, eso también lo ponen en negrita, otros lo subrayan, no hay un formato establecido en cuanto a esto. Simplemente tenemos que ver los requisitos que se cumplan en el artículo 110. De hecho, en cuanto a los memoriales, tampoco nos exigen que hagamos en computadora. Hay algunos abogados que todavía realizan a mano. Lo importante es que sea legible. Puede ser en máquina de escribir, en computadora o a mano, pero tiene que estar bien clarito, respetando estos márgenes y cumpliendo los requisitos del 110. Después de que nos hemos presentado al juez, y esto de los datos simplemente va en el primer memorial, porque no nos conoce el juez, le estoy diciendo, yo soy Juan Pérez, soy mayor de edad, soy hábil por ley, mi número de carnet es este, mi domicilio es este. Ya vamos a ver en el siguiente escrito en los memoriales que ya no es necesario poner estos datos porque ya nos conoce, pero sí o sí en el primer memorial o la demanda. El siguiente numeral dice nombre y domicilio y generales de la parte demandada. Lo pueden poner en un punto aparte, datos del demandado. Pueden ponerlo aquí o generalmente se pone en el petitorio al final. Interpongo la demanda contra Juan Pérez. Pero algunos acostumbran o tienen la característica de poner así, ¿no? Datos del demandado. Voy a demandar a Amelia Ríos, quien es mayor de edad, hábil por ley, de profesión, lo mismo. Ponemos todos los datos que nos permitan identificar al demandado. Podemos poner, como les digo, en el petitorio o podemos poner aquí un puntito. Un punto, datos del demandado. Vamos a poner en mayúscula. Para que permita la identificación, ¿no es cierto? Para la práctica pueden hacerlo así, también pueden hacerlo cuando ya estén en la práctica. O si se tratara de persona colectiva, la indicación de su representante legal. Pongo a Amelia Ríos, mayor de edad, no sé qué, si es una persona particular. Pero si es una persona colectiva, quien en su calidad de representante legal de la empresa Coca-Cola será demandada dentro del presente proceso. ¿Quién está como representante legal de esa empresa? Las empresas tienen un apoderado, un administrador, un propietario, alguien que está representando, ¿no es cierto? Y en este caso tenemos que identificar si este es apoderado de una empresa. Si es una persona natural, no hay ningún problema. Ponemos los datos y se queda ahí. El siguiente punto dice el bien demandado designándolo con toda exactitud. Para la práctica también pueden poner bien demandado. El bien demandado. Pero generalmente no lo ponemos así. Lo que acostumbramos a hacer también es en el petitorio. Por todo lo anteriormente expuesto, señor juez, demando a Amelia Ríos, mayor de edad, solicitando me entregue la casa, me pague los daños y perjuicios, me pague la deuda, cumpla con su parte del contrato, y ahí en la parte del petitorio individualizamos al demandado y el bien o lo que estamos solicitando. Podemos poner del bien demandado, alguna cosa así.
¿Qué estoy pidiendo en este caso? Como es una medida preparatoria, no estoy demandando algo en sí mismo, pero pueden poner de la solicitud también. Solicito emplace a Juan Pérez. Esto, como les digo, ustedes cuando están haciendo sus primeros memoriales pueden hacerlo, pero lo ideal es que lo pongan en el petitorio, en la parte final. ¿Qué acostumbramos a hacer? Primero, después dice la relación precisa de los hechos. Aquí sí ya viene el punto 2, antecedentes de hecho. O de la relación fáctica, descripción de los hechos, eso ya depende cómo quieran poner. El siguiente punto va a ser la fundamentación jurídica. ¿En qué fundamentos jurídicos estoy sustentando mi demanda? Eso también está en el numeral 7, la invocación del derecho en que se funda. Y el 8, la cuantía, si es que hay estimable dentro del proceso. Esto era antes para el tema de mandarlo a juzgado de instrucción y cautelar y de partido, pero ahora solamente hay juzgados públicos. ¿Para qué nos piden estimar la cuantía? Cuando uno interpone una demanda de cualquier tipo en materia civil, te dicen, ¿cuánto es más o menos lo que está demandando? A ver, me debe $100,000. En el momento de presentar la demanda, el juzgado nos va a cobrar el 4 por 1,000 del monto demandado. Si son $100,000, 4 por 100 van a pagar más o menos $400 en cuanto a la cuantía, ¿no es cierto? Para eso les interesa y también para establecer los porcentajes de los intereses que pueda haber y demás, pero más que todo es para cobrarnos el monto de la cuantía al momento de interponer la demanda. Y finalmente el petitorio. Eso nos establece el 110. ¿Qué vamos a poner en los antecedentes de hecho? La descripción de los hechos que han suscitado esta demanda, de la manera más clara posible. Aquí, por ejemplo, estamos pidiendo un emplazamiento y aquí le contamos, señor juez, resulta que mi persona suscribió un documento de compra-venta con el señor, con la señora Amelia Ríos, en fecha 15 de noviembre de 2020. Sin embargo, por la premura del tiempo, porque no hemos encontrado notarios, por lo que haya sido, tenemos que contarle aquí al juez. No pudimos realizar el reconocimiento de firmas ante notario de fe pública. Ahora, si estamos haciendo otro tipo de proceso, por ejemplo, una usucapión. Mi persona vive en un inmueble ubicado en la avenida América, 123, 123, desde hace 10 años, como cuidador, con mi familia. Es decir, aquí en esos antecedentes, de hecho, le cuentas al juez como un cuentito, de la manera más clara posible, para realmente ver si se adecua esta situación al tipo de proceso que nosotros estamos queriendo demandar. Para esta relación de los hechos tienen que leer cuáles son los requisitos de procedencia del tipo de proceso que ustedes quieran interponer. Hemos visto ayer los procesos ejecutivos. ¿Qué tiene que haber para un proceso ejecutivo? Tiene que haber una suma líquida exigible. Señor juez, yo le presté a la señora Ana 50,000 bolivianos por un plazo de 3 meses, mismo que venció el 20 de julio de 2021. Por lo que, siendo que la misma no tiene la más mínima intención de pagarme,
es que acudo ante su autoridad. Le estoy contando qué es lo que ha pasado. El juez va a decir, a ver, dice que le ha prestado 50.000 bolivianos. Va a revisar el documento que estamos acompañando. Así, efectivamente, dice documento de préstamo de dinero por 50.000. Dice que le ha prestado por 3 meses. A ver, afirma el documento en en enero del 2020 y le ha prestado por 3 meses y el documento venció el 20 de julio. Así, evidentemente desde el 21 de julio, estamos en octubre, ya hay plazo vencido. No me quiere pagar, le he enviado cartitas o quizás no hay una constancia de pago, ¿no es cierto? Aquí tenemos que adecuar el tipo a la descripción del tipo de proceso que estamos iniciando. Cuando nosotros vamos a estar en nuestras oficinas, por ejemplo, el cliente va a venir y te va a decir, señora abogada, le cuento que ese señor no me quiere pagar. No te va a decir interponémelo en un proceso ejecutivo a no ser que tenga conocimientos legales. ¿Cómo puedo hacer para cobrar? Tú le dices, será un proceso ejecutivo, un proceso coactivo, haremos un proceso monitorio, haremos un proceso extraordinario, pero no tengo reconocimiento de firmas. Entonces, primero haremos un emplazamiento, ¿no es cierto? Aquí le cuentas. No hemos realizado ningún tipo de emplazamiento, no hemos reconocido las firmas. Antecedentes de hecho simplemente. Aquí en la fundamentación jurídica ya tenemos que adecuar al tipo de proceso que nosotros queramos interponer. Estamos tomando como ejemplo el emplazamiento al reconocimiento de firmas. Y en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al Código Procesal Civil y vamos a decir el artículo 306 del Código Procesal Civil indica que para el emplazamiento y le describimos cuál es la norma, es decir, adecuamos el tipo de demanda o la solicitud que estamos realizando a los fundamentos jurídicos. Decimos, esta ley dice que si no se ha hecho un emplazamiento, esta parte puede acudir ante el juzgado que va a conocer la demanda principal para solicitar un emplazamiento. O también, si nosotros vamos a poner un proceso ejecutivo, el artículo número tantos dice que constituye documento ejecutivo el documento privado suscrito entre las partes. Señor juez, aquí está el documento de préstamo, hay una suma líquida exigible, hay un plazo vencido y por lo tanto estamos cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 378 y 379 del Código Procesal Civil, solicitando me admita. Aquí vamos a hacer una breve descripción. A ver, ¿dónde está el emplazamiento? Ahorita vamos a buscar el artículo. 306, si no estoy mal. Emplazamiento. Ya está. 296. El 306. Ponemos. Si quieren, podemos copiar el artículo. No hay ningún problema. Algunos copian como para decirle, señor juez, lea este artículo. Aquí está. Y vamos a hacer un análisis. Lo importante es que nosotros hagamos la subsunción del hecho que hemos contado aquí en esta parte de antecedentes de hecho y lo adecuamos a la norma que estamos citando. En este caso decimos, señor juez, de la lectura del artículo anterior se tiene que el artículo 306 indica 306 en numeral 2 indica el reconocimiento de firmas y rúbricas será judicial o notarial. Esta última regirá por su ley especializada. El reconocimiento de rúbrica judicial en documento privado estará sujeto a las siguientes normas, ¿no? Que cuando no se ha realizado el reconocimiento de firmas ante notario de fe pública
manera voluntaria, la parte interesada puede acudir ante el juzgado que conocerá la demanda principal, porque así dicen, ¿no? Las medidas preparatorias serán solicitadas ante el juzgado que conocerá la demanda principal. Estas medidas se hacen antes de iniciar el proceso. En esta fundamentación jurídica adecuamos el juez juzgado que conocerá la demanda principal para que emplace al futuro demandado a reconocer o negar su firma en el documento objeto de la demanda, ¿no es cierto? Adecuamos simplemente, pero aquí es muy importante que nosotros enunciemos todos los artículos que consideramos pertinentes, ¿no? El B dice, emplazada la persona, si no concurriere, se tendrá por reconocida la firma y rúbrica para la efectividad del documento, ¿no es cierto? Eso vamos a poner en el petitorio, por ejemplo. Cuantía. Para fines de la presente demanda, indico que la cuantía alcanza a la suma de bolivianos 50.000. Aquí simplemente ponemos cuánto alcanza la cuantía. En el petitorio, por todo lo anteriormente expuesto, en medida preparatoria de juicio, solicito se disponga el emplazamiento del señor, aquí estos datos, pues les decía, puede ir en la parte del petitorio, del demandado, en este caso, señora Amelia Ríos. Interpongo demanda de emplazamiento contra la señora, contra Amelia Ríos, mayor de edad, quien es abogado, quien es casado. ¿Para qué? Dentro de tercero día, ¿cuántos días dice? Creo que son 5. Para que en el plazo establecido por ley, para que dentro del plazo establecido por su autoridad o por ley, se haga presente ante este despacho judicial a objeto de reconocer o negar su firma y rúbrica en estampada en documento de préstamo de dineros de fecha 25 de enero de 2021 bajo apercibimiento de no hacer de qué, de no hacerse presente, se dará por reconocidas las mismas. Aquí en el petitorio estamos poniendo los datos de la demandada. Por todo lo que he expuesto aquí en los antecedentes de hecho, en los fundamentos de derecho, estoy demandando a la señora Amelia Ríos, mayor de edad. ¿Para qué? ¿Qué quiero? Para que dentro del plazo establecido por su autoridad o por la ley, que es el plazo establecido para el emplazamiento, el reconocimiento de firmas, se les da 5 días, dice, se haga presente en el despacho judicial. ¿Cuál es la finalidad del emplazamiento y reconocimiento de firmas? Que vaya el futuro demandado y vea la firma que ha establecido, que ha estampado en el documento y diga, ah, no, sí es mi firma, yo he firmado. O en caso de que se niegue, bueno, se tiene que hacer una pericia y demás, ¿no? El 306 nos dice cuáles son los pasos a seguir en caso de que se niegue o en caso de que él reconozca su firma. El mismo 306 nos dice qué va a pasar si este emplazado no se hace presente, se tendrá por reconocida. Por eso ponemos aquí, en caso de que no se haga presente, se procederá a dar por reconocida las firmas, tal cual establece el artículo
306. En este petitorio hacemos un breve resumen. ¿A quién estamos demandando? ¿Qué estamos pidiendo? Aquí está nuestra solicitud en términos claros y precisos. A ver, para que dentro del plazo venga, se haga presente para que reconozca su firma. Podemos ponerlo todo en el petitorio. Lo importante es que esté claro, esté bien individualizado. Esto en el plazo de del emplazamiento. Si es un proceso ordinario, por ejemplo, fundamentación jurídica, ¿qué tenemos que hacer primero? El 292, a ver, dame un cachito, voy a fijarme. El 292. Antes de pasar a la fundamentación jurídica en sí misma, tenemos que hacer mención al artículo 292, que nos habla de la obligatoriedad de la conciliación previa. En este caso, podemos también copiar, como les digo, el artículo, siendo el presente proceso un proceso ordinario y habiendo agotado la vía conciliatoria, según lo establecido en el artículo 292 del Código Procesal Civil, adjunto acta de conciliación fallida, elaborada por el juez conciliador. Los datos, ¿no? Conciliador, número tantos. Esto en caso de los procesos ordinarios, porque el 292 nos dice, se establece con carácter obligatorio la conciliación previa. Si nosotros en un proceso ejecutivo, por ejemplo, donde nos dice que la conciliación es optativa, decimos, de manera voluntaria hemos acudido al juez conciliador, no hemos llegado a ningún acuerdo y aquí acompañamos el acta fallida. Pero si no es obligatorio, no es necesario. Pero en los procesos que sí son obligatorios, sí tenemos que hacer mención al agotamiento de la vía conciliatoria. Y después entramos a la fundamentación. Resulta que, a ver, yo estoy cuidando una casa hace más de 20 años. Sé que los anteriores dueños se han ido a Estados Unidos y nunca más han vuelto. A la fecha, yo estaba en calidad de cuidador, sin embargo, yo he hecho instalar la luz, el agua, el artículo número tantos correspondiente a los requisitos para la usucapión. Nos dicen, el 138 dice que se requiere una pacífica posesión durante 10 años para que se adquiera el derecho propietario, ¿no es cierto? El 138 dice que se requiere 10 años. De la prueba que estoy adjuntando al presente, se puede evidenciar que mi persona vive hace más de 10 años. Dentro de este predio, que todos los vecinos me conocen, y por lo tanto estoy adecuando mi conducta a la demanda. Aquí es la adecuación de la conducta que estamos describiendo aquí al tipo de proceso. ¿Será ejecutivo? ¿Será extraordinario? ¿Será monitorio? ¿Será un ordinario? ¿Qué estamos pretendiendo sustentar legalmente? Si bien el artículo 110 no nos dice, a ver, dice invocación del derecho, cuantía, no nos exige en sí mismo la prueba, pero el artículo 111 sí nos hace mención a esta parte. Podemos poner después de la fundamentación fáctica, podemos poner elementos probatorios. O dentro de la fundamentación fáctica podemos poner, por ejemplo, de la documentación que me permite adjuntar, se puede ver que hemos suscrito un documento que tiene las firmas, pero no tiene el reconocimiento. O acompaño los certificados de la OTB, el certificado de ELFE, donde indica que yo he ido a instalar la luz, de CEMAPA, que el alcantarillado está a mi nombre, declaración jurada de mis testigos y demás, ¿no? Aquí podemos ponerlo, como les digo, en un punto aparte y dicen adjunto, prueba consistente en, y ahí detallamos, un certificado de la OTB, con lo cual
Y aquí viene la parte importante. ¿Qué vamos a demostrar con esta prueba, no? Dice el 111, se acompañará a la demanda la prueba documental relativa a su pretensión. Si la parte no dispusiere de los documentos a tiempo de presentar la demanda, se indicará en esta el contenido, el lugar donde se encuentre. Y se solicitará su incorporación al proceso. Certificado de la OTB, con el cual yo voy a demostrar que vivo en dicho lote, dicho inmueble, desde hace 15 años. Certificación de ese mapa, que evidencia que mi persona solicitó la instalación de servicio de alcantarillado hace 5 años. Certificación, es decir, todo lo que tengamos a la mano indicando qué vamos a probar con cada uno. Si no tienen la prueba, dicen, ofrezco en calidad de prueba. Ofrezco como testigos a las siguientes personas. Juan Pérez, quien es mayor de edad, ponemos sus datos, quien declarará sobre qué va a declarar, sobre todo cuanto sepa y conozca, sobre mi condición de cuidador desde hace más de 10 años, no sé, ¿cuántos testigos tenemos? Perico de los Palotes. ¿Sobre qué va a declarar ese señor? También lo mismo. Vamos a pedir una certificación al banco. Certificación emitida por el Banco Visa. Para lo cual solicito se me extienda orden judicial, o puede ser disponga la notificación del representante legal del Banco Visa para que extienda certificación de la existencia de deudas a mi nombre o a nombre de otra persona, a nombre del demandado. Prueba, certificación que me permitirá demostrar que el demandado es un deudor recurrente de varias entidades financieras, por ejemplo. Podemos detallar uno por uno qué vamos a pedir: certificación al Banco Visa, certificación al CERECI, certificación al CEGIP, y tenemos que detallar por qué. O podemos hacerlo en un solo punto. Solicito, disponga la notificación a las siguientes entidades. 1. Entel. ¿Para qué? Viva. ¿Qué le vamos a pedir a Viva? Tigo. ¿Qué le vamos a pedir a Tigo? Uno por uno. ¿Cierto? Que los notifiquen y que les extiendan el tipo de documentación que corresponda. Lo ideal es que tengamos toda la prueba al momento de presentar, por eso justamente lo podemos hacer como medida preparatoria. Y acompañamos directamente. Estoy acompañando el certificado de la TV, certificado de Tigo, Viva y Entel. ¿Qué vamos a demostrar con cada uno? Y en el petitorio, en un proceso ordinario, vamos a solicitan admitida la presente demanda, se notifica al demandado. En un proceso monitorio vamos a solicitar admitida la presente demanda, se emita
sentencia inicial, el petitorio va a depender también mucho del tipo de proceso. En medida preparatoria de emplazamiento, estamos solicitando notifiquen al futuro demandado para que reconozca su firma. Si es un proceso de entrega del bien, solicito, disponga en sentencia inicial la entrega del bien. En proceso ordinario, solicito notifique para que responda en el plazo establecido y señale audiencia preliminar complementaria y dicte sentencia. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que el juez disponga dentro de este proceso, ¿no es cierto? Y aquí vienen los otros síes. Otros sí. Otros sí. Primero. Aquí va todo lo demás al proceso. Entonces, primero, honorarios según arancel. A ver, otro sí, que puede ser, señalo domicilio procesal. Señalo domicilio procesal. Otro sí, tercero, no sé, aquí también podemos pedir alguna situación. Cite al demandado en su domicilio del croquis adjunto. Puede que no tengamos el domicilio. Extiéndame certificación para el CEGIP y CERESI para que nos informen sobre el último domicilio. ¿Qué más podemos pedir aquí? A ver, ahora con las notificaciones electrónicas podemos poner nuestro teléfono, nuestro número de celular. Habilito para notificaciones el correo. O sea, todo lo que queramos pedir, además de nuestra demanda principal, van a ir a nosotros. Sí, generalmente ponen en cuanto a los honorarios, domicilio procesal, alguna solicitud de alguna certificación, habilitamos los correos y demás. Finalmente va a ir el lugar, la fecha. Cochabamba, 13 de octubre de 2021. Y muy importante, al final del memorial va la firma del abogado y la firma del demandante, con su nombre y apellido, ¿ya? Eso es básicamente lo que tienen que tomar en consideración al momento de redactar la demanda. Como les digo, el formato es bien particular a cada uno de ustedes. Pueden ponerlo en negrita, le pueden poner en cursiva, no pueden utilizar colores, máximo azul les aceptan, pero siempre en negro, ¿no es cierto? Que esté justificado para que se vea bonito, para que el formato esté bien. Yo les pongo en negritas para que resalte. Si lo ven así, resalta el nombre, resaltan los subtítulos. Pueden poner estos subtítulos para que ayude al juez a detectar las partes, ¿no es cierto? Datos del demandado, antecedentes del hecho. Aunque tampoco estos subtítulos son obligatorios, pero como recomendación, pónganlos nomás para que haya datos del demandado. Si nosotros no cumplimos con ninguno de estos, de alguno de esos, por ejemplo, no ponemos los datos del demandado, quizás en el petitorio no está muy claro de demanda a Juan Pérez, nos va a decir con carácter previo, cumpla esta parte con el numeral 1, 2, 3 del Código Procesal Civil. Por eso es muy importante que nosotros vayamos siguiendo los requisitos establecidos en el 110. Pero muy importante el tema de los elementos probatorios. Eso no tenemos que olvidarnos adjuntar porque no vamos a poder introducir prueba adicional dentro de este proceso. Como les dije, no hay, me olvidé, no hay, señor juez, le cuento que sea entrepapelado. Hay procesos que no llegan a buen término precisamente porque se han olvidado acompañar los documentos y lamentablemente el juez no puede analizar prueba que no está en el expediente, ¿no es cierto? Así que hay que tener extremo cuidado con ese punto para que no tengamos un mal rato. Dígame, Hortensia. Doctora, buenas noches. Quería hacerle una consulta. En el proceso extraordinario, en la invocación del derecho o el fundamento jurídico, entraría también el artículo 292, ¿no? Porque es, digamos, obligatoria la conciliación previa. En los procesos extraordinarios, sí, tienen que agotar la vía.
En realidad, donde el único es optativo es en el en procesos monitorios, en la entrega del bien, entrega de la herencia que hemos visto ayer, y en los procesos que están exentos de la conciliación que hemos visto contra interdictos y demás situaciones, ¿no? Pero para los demás sí o sí tenemos que acompañar y hacer mención que hemos agotado la vía conciliatoria. Ya, y dígame, doctora, en la parte esta de la invocación del derecho también puede entrar la jurisprudencia y doctrina para mejor, digamos, para poder orientarnos mejor, ¿no? Se puede poner jurisprudencia. En realidad, donde entra más jurisprudencia es en el tema de los incidentes, de las excepciones, por ejemplo, para decir ya hay precedentes de ese tipo de situaciones. Cuando es la demanda, está todo clarito, no es necesario, pero si gustan lo pueden poner ahí. Doctrina. Gonzalo Castellanos Trigo dice que los requisitos para la usucapión son la pacífica posesión, que implica ejercer los derechos como si fuera un dueño, que sea conocido por los vecinos. En ese entendido, yo estoy cumpliendo con los requisitos para darle mayor sustento a la demanda, ¿no? Y también con la jurisprudencia. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre ese tipo de demandas, indicando que en un caso similar ha dicho que procede en estos casos, ¿no es cierto? También puede ir ahí. Pero lo importante es que nosotros pongamos, y ahí justamente les repito mucho con el tema de dar las referencias adecuadas. Yo soy de las que me gusta que hagan el documento con las citas adecuadas. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros al juez le digamos, por ejemplo, el artículo 3292 dice obligatorio. La sentencia 548 dice que, y transcribimos tal cual, no podemos modificarlo, ya está escrito. Y por eso justamente desde ya la parte académica tenemos que acostumbrarnos a poner referencias, mencionar de dónde estamos sacando la información para que quede lo más claro posible. Si nosotros mencionamos una jurisprudencia equivocada, por ejemplo, y decimos la sentencia 348 del año 2015 dice que usted me tiene que dar la razón, y resulta que no es un proceso penal, sino es un proceso tributario, por ejemplo, y no se aplica en esos casos, ¿no es cierto? Ahí sí ya estamos metiendo la pata y nos puede sancionar también el juez, porque dice no podemos mencionar jurisprudencia que no sea correspondiente o citar normas que no correspondan al tipo de proceso. Así que hay que analizar muy bien, saber manejar muy bien estas disposiciones, merecer sanciones y que nos digan que estamos actuando de manera maliciosa, pretendiendo y hacer incurrir en error a la autoridad. Gracias, doctora. Vladimir, dígame. Doctora, primero felicitarle en su día. Gracias. El abogado nunca descansa, el crimen no duerme. Sí, doctora. Segundo es yo estoy muy de acuerdo con el tema de lo adecuado y lo puntual. Bueno, me imagino que son estilos, como usted dice, ¿no? Pero hay abogados que escriben tanto y no dicen nada, ¿no? Justamente en esa línea iba, doctora, cuando alguna vez he visto, está los generales de ley, está también pues el bien demandado, y aparte en el petitorio vuelven a repetirlo, ¿no? O sea, la tal persona en domicilio, tal, y yo digo, pero si ya estás vivo, o sea, ¿para qué? Entiendo que se puede usar, por decir una palabra, ¿no? Una abstracción, la demandada, ¿no? Por decir. O hay que poner siempre algún dato más que sí tiene que estar, porque incluso en un proceso, una profesora me corrigió, ¿no? O sea, yo puse así tal cual, la demanda, no, tiene que ser claro, ¿a quién está? Y nuevamente repetí, o sea, todos los generales de ley de la que ya estaba arriba, ¿no? Por eso lo pregunto, si para mí me parece más concreto, como ya hay incluso los pasos y demás, ahí simplemente mencionar la demandada y punto, ¿no? O sea, y lo mismo el tema de los bienes, ¿no? Demandados. Si ya está arriba, pues se sobreentiende que ya está claro, ¿no, doctora? ¿O es mejor reiterar? Creerá que alguna vez no he puesto, o sea, yo no pongo así, datos del demandado. Esto lo borro. Y me pongo directamente en el petitorio. Demando a Amelia Ríos aquí. Pero no sé si no leen, y me han puesto alguna vez un con carácter previo, aclare la parte demandada, los datos del demandado. Pero si aquí está en el petitorio, pero no sé si no leerán bien el petitorio o les dará flojera, como dice, a veces escribimos memoriales realmente muy ampulosos y se les
irá a leer los datos. Por eso, como recomendación, lo ideal sería poner así datos del demandado, el bien demandado, porque inclusive si nosotros entendemos nuestro memorial, tenemos que tomar en consideración que estamos escribiendo para una tercera persona, que una persona que no tiene idea del proceso, y le tenemos que ayudar a entender con chuis. Y hay algunos jueces que son bien cerrados y te leen numeral por numeral y esperan subtítulos de cada uno. Así que mejor poner aquí arriba, por ejemplo, datos del demandado, y en el petitorio nuevamente, estoy demandando. Puedes referirte a la señora Ríos o la señora Amelia y demás, pero tienes que aclarar de quién estás hablando específicamente, o sea, detallar lo más claro posible para que te entienda. Esta persona no conoce del proceso y, como les digo, a veces nos dice, aclare su demanda porque no se entiende. Pero si le estoy diciendo que le estoy llamando para que lo cite a emplazamiento a reconocer su firma, o aclare los datos del demandado, pero en mi petitorio está, y ahí decimos, seguramente su autoridad por la recargada labor que tiene en el juzgado no se dio cuenta que en el punto número tanto está, sin embargo, dando cumplimiento, lo aclara. Así que es mejor poner así con subtitulitos y con puntitos para que quede lo más claro posible. No es necesario que repitamos para cada punto. Por ejemplo, los antecedentes. La señora Amelia Ríos, mayor de edad. Fundamentación jurídica: con esta actitud, la señora Amelia Ríos, mayor de edad, ha incurrido. Elementos probatorios para demostrar, no sería necesario. Pero por lo menos lo pongamos aquí en la parte del encabezado, que describamos bien quién es el demandado, y ratificarlo aquí en la parte del petitorio, ¿no? Para que quede clarito. No lo entendí, doctora. Hay que volver a repetir entonces. ¿Está bien repetir? Porque yo decía, como ya está arriba en el petitorio, solamente hacer mención, ¿no?, de la demandada, por decir, o su nombre. Lo ideal es repetir. Como le digo, por la experiencia, los jueces a veces no leen bien y te dicen con carácter previo. Yo alguna vez, como le digo, no he puesto esto y me han puesto con carácter previo porque no han leído el petitorio. Así que mejor darle una repetida a que nos rechace, ¿no? Aunque no sería necesario, pero mejor hacerlo para que quede clarito. Algo más acerca de las demandas antes de entrar a los memoriales, que no es básicamente lo mismo. Muy importante la prueba al momento de redactar. Si nosotros no cumplimos con los requisitos establecidos en el 110, el juez nos va a decir con carácter previo, aclare el numeral 1, 2, 3 del artículo 110 y nos da 3 días para poder subsanar esta demanda. Si, por ejemplo, yo me he olvidado pedir una medida precautoria más, aparte del emplazamiento, también quería solicitar la anotación preventiva. Asimismo, puedo poner en un otro sí. Digo, ay, esto no se borra. Asimismo, tomando en consideración que el demandado puede hacer desaparecer el bien objeto del proceso. Solicito anotación preventiva del bien, del inmueble registrado. Pero yo me he olvidado poner esto, no he pedido la anotación preventiva. El juez ya me ha admitido, me ha dicho, notifíquese a Amelia Ríos para que en el plazo de 5 días se haga presente ante este despacho judicial a las 10 de la mañana, objeto de que reconozca. Me han admitido, pero me he olvidado. Puedo realizar una ampliación o modificación de la demanda hasta antes de la contestación, me dice. Esto me habilita el artículo 115. Es como que le decimos, señora juez, me olvidé solicitar esta medida precautoria, así que siendo que la demandante todavía no ha respondido o no ha contestado la demanda, solicito se amplíe la misma o se modifique mi solicitud, podemos hacer eso antes de que conteste. Pero si ya responde la demanda, ya no podemos modificar nada. O sea, tenemos éxito más para en caso de que nos hayamos olvidado algo, ¿no?
En los memoriales, pónganse que yo quiero solicitar la medida precautoria, como les digo, o me han observado, no están los datos del demandado. Aquí, lo único que va a variar, como les dije, señor juez, en lo civil, número, pónganse que ha caído en el 5. Pongo, señor juez, comercial número 5, o puedo poner juez quinto, no hay ningún problema. Aquí ya sabemos a quién. Cumple lo ordenado. Me ha dicho aclare los datos del demandado. Lo ordenado. Ponemos nuevamente la suma. O estamos solicitando edictos. Solicita embargo. Lo que estemos solicitando. Igual tiene que ir de manera clara y resumida. Podemos tener varias peticiones. Podemos ponerlo de igual manera, enumerando uno por uno. No hay ningún problema. Tenemos 3 peticiones, lo ponemos así. Pero los otros 10 siempre van por regla. Yo, Juan Pérez, ya no pongo mis datos. ¿No es cierto? Ya no voy a poner mis datos dentro del proceso o dentro de la medida preparatoria. No, aquí muy importante. Cuando nosotros interponemos una demanda nos dan un código. El NURE. Y ahí tenemos que poner el número que corresponde al proceso. Esto para que lo manden directamente al juzgado. Muy importante poner el código. Esto no tenemos que olvidarnos porque si no, sin eso no nos recepcionan el memorial. Dentro de la medida preparatoria interpuesta contra Amelia Ríos. Listo. Ya no van nuestras generales, ya no van las generales de la demandada, nada. Simplemente así. Presentándome ante su autoridad con respeto, expongo y pido. Y aquí empezamos a redactar. Dependiendo, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una solicitud de embargo, puede que no sea un cumple ordenado. Decimos, señora juez, he tomado conocimiento que en el Facebook la señora Amelia estaría ofertando el lote objeto de la demanda. Y tengo la presunción de que va a hacer desaparecer el bien. Ahí están los fundamentos de hecho. El artículo número tantos hace referencia a las medidas precautorias, que establece que para garantizar la protección del bien demandado u objeto de la demanda, el juez puede disponer el embargo preventivo, la prohibición de innovar, la anotación preventiva, en los casos que correspondan. En este caso, tengo la presunción de que va a desaparecer. Ponemos igual antecedentes de hecho, pero generalmente es mucho más cortito, antecedentes de derecho. Fundamentación jurídica. Podemos ponerlo también con subtítulos, no hay ningún problema. Como les digo, el formato es indistinto. Algunos los ponen, pero algunos ya el memorial es más cortito. En conocimiento del auto o del decreto, en este caso, de fecha 12 de octubre del año 2021, donde su autoridad dispone que mi persona de cumplimiento, ¿qué numeral era? Datos del demandado, nombre de domicilio del demandado. Al cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 del artículo 110 del Código Procesal Civil, por lo que aclaro que los datos del demandado son los siguientes. Y pongo los datos del demandado. Amelia Ríos. Otro sí. Diligencias, comisiones a funcionario. Lugar y fecha. Cochabamba, 12 de octubre. Nada más. Pueden haber memoriales así de cortitos. Aquí ya estoy dando cumplimiento. Pero la diferencia es que aquí ya va a un juzgado específico. Juzgado quinto, tiene un código, el NURE. Ya no tenemos que ponernos de generales de ley. Y directamente vamos al petitorio en este caso o al cumple ordenado. O si nosotros estamos solicitando el embargo, como les dije, le damos un relato breve del por qué estamos solicitando el embargo, el sustento jurídico y nuestra petición. ¿Ya? Esa es la diferencia básica entre demanda y memorial dentro de los procesos.
Los memoriales son realmente, pueden ser incontables. Pueden haber 2 memoriales dentro del proceso, como pueden haber 500 o 1000. Eso va a depender de qué es lo que nosotros queremos solicitar, qué estamos cumpliendo o qué nos han observado y demás situaciones, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda acerca de la demanda, de la redacción? No sé, algo que quizás no ha quedado claro o se me ha ido. Bueno, espero que esté todo claro. Por favor, vayan redactando. Como les dije, ustedes están aprendiendo la redacción de documentos, equivóquense, ustedes vayan viendo, pongan en sus palabras, porque es la única forma en la que vamos a aprender. Lo único que tenemos que hacer es tener a mano el 110 y el 69, creo que está mal ahorita voy a ver el tema de los artículos, para cumplir con los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil. El código nos dice tiene que tener esto, esto, esto. Y en cuanto a la fundamentación jurídica, va a variar el sustento. Si es un proceso monitorio, nos dice que tiene que haber un documento idóneo con suma líquida exigible, plazo vencido o una pretensión que esté sustentada jurídicamente. Para un proceso extraordinario, por ejemplo, tiene que haber, por ejemplo, en el tema de las posesiones, ¿no? Me han privado de mi posesión, estoy pidiendo esto, o en el caso de la obra nueva, ¿cómo voy a sustentar? Esos son los únicos disposiciones legales que van a estar descritas en el memorial de demanda, por ejemplo. Ya simplemente que leamos el 110 y si tiene esto, sí, tiene esto, no. Tener capacidad de síntesis, capacidad de redactar de manera clara y precisa. A veces, por querer poner lo más claro posible, redundamos, repetimos y escribimos 10,000 veces lo mismo y nos enredamos. Capacidad de síntesis, de resumen y claridad sobre todo. Como les digo, están escribiendo para una persona que no tiene la menor idea de lo que ha sucedido y ustedes le están contando un cuentito. Señor juez, resulta que mis papás han trabajado como cuidadores para los señores Juan Pérez, que se han ido a Estados Unidos hace más de 30 años. Mis papás fallecieron y yo me he quedado en posesión de la casa. Es decir, estoy en pacífica posesión hace más de 10 años. Yo he contratado el agua, he contratado el alumbrado público, la luz, todos los vecinos me conocen y por lo tanto voy a solicitar usucapión. ¿Por qué voy a solicitar usucapión? Porque el 138 del Código Civil dice que para la usucapión o para la adquisición del derecho propietario por el transcurso del tiempo, solo se requiere pacífica posesión. ¿Cómo voy a demostrar esto, señor juez? Aquí está el certificado de la OTB, aquí tengo el certificado de certificación de ELFEC, aquí tengo mi certificación de CEMAPA, que pueden evidenciar que yo pago impuestos, que yo he contratado esto. De igual manera, voy a ofrecer a testigos, a mis vecinos, a Juan, María y Pedro, para que declaren que me conocen hace más de 10 años. También ofrezco como prueba una inspección para que usted vaya, verifique que efectivamente los vecinos me conocen, que nadie se va a oponer a mi posesión y que siempre he formado parte de ese vecindario. Todo el mundo me conoce. También voy a solicitar que llame a confesión provocada, o sea, todo lo que me sirva para demostrar mi demanda. Por todo esto, señor juez, solicito, admita mi demanda de usucapión y se me reconozca el derecho propietario. Eso tenemos que poner dentro de lo que es la demanda. Hagan de cuenta que es un cuentito. Convénzanle al juez de que su petición es pertinente, es legal, que corresponde. ¿Ya? Revisen. Doctora, ¿Sí? todavía se admite, bueno, en el artículo 69 dice, ¿no? Pero en la práctica se admite manuscrito. Sí. Siempre y cuando sea legible y sea entendible, no hay ningún problema. De hecho, hay todavía abogados, especialmente algunos antiguitos, que escriben a mano. Hay un abogado, por ejemplo, en Quillacollo, particularmente, que he visto sus memoriales, una letra Palmer, hermosa su letra, pero todos sus memoriales escritos a mano. No hay ningún problema. Pero si no es legible, el juez te va a rechazar y te va a decir, vuelva a presentar porque no se entiende su letra. Tenemos que tener muy buena letra para eso. Gracias. Dígame, Hortensio.
Doctora, me quedé con una duda. ¿Tenemos que presentar solo la demanda o tenemos que hacer también los documentos de prueba para adjuntar a la demanda? ¿O solamente ofrecemos? Depende cómo quieran hacerlo ustedes. Por ejemplo, para el proceso ejecutivo, para el monitoreo, sí o sí tienen que tener un documento, un título. Por eso les decía, pueden conseguirse un modelito, desde escanearlo, no hay ningún problema, pero redactar la demanda sobre la base de ese documento. O pueden agarrar una hojita bond, decir documento ejecutivo, fecha de préstamo, fecha de cumplimiento y suma líquida exigible. Pueden poner en una hojita también certificado de la OTB, donde el señor Juan Pérez, ustedes pueden elaborar sus pruebas, las que ustedes puedan. Las que no puedan elaborar y consideren, por ejemplo, un registro de llamadas, ofrece. Solicito, notifiquen a Viva para que me extienda esto. Lo importante es que describan qué van a demostrar con cada uno de ellos. En la actividad grupal, por eso se les ha dado grupal, uno hace, digamos, el título ejecutivo, el otro hace la demanda y el otro fabrica las pruebas, por ejemplo, y el otro hace el auto de admisión de la demanda. En el auto de admisión de la demanda, en todos los procesos, y para eso sí tienen que leer, por ejemplo, dice para el emplazamiento, el juez otorgará 5 días. Se admite la medida preparatoria de emplazamiento y se dispone la notificación al demandado para que dentro de los 5 días después de su notificación se haga presente a objeto de reconocer o negar su firma. En el proceso ordinario, dice, se correrá el traslado para que en el plazo de 10 días responda. Se dispone la notificación del demandado para que oponga excepciones y demás. En el proceso ejecutivo van a sacar la sentencia, bueno, una sentencia resumida, y dicen notifíquese al demandado para que en plazo de 10 días oponga excepciones, por ejemplo, la resolución que corresponda. ¿Esto para qué? Para que el grupo pueda hacer el responde. Hay también una actividad individual, les he puesto un caso hipotético, y ahí sí ya cada uno tiene que redactar la demanda que ustedes consideren que corresponda dentro de ese ejemplo. ¿Ya? Ahí no necesita prueba nada, sino solamente la demanda. Ya, perdón, doctora. Entonces, a nosotros nos ha tocado el extraordinario, entonces tendríamos que adjuntar el acta, la cuantía también, y lo que necesitamos de acuerdo a lo que estamos haciendo. Podría ser recuperar la posición, digamos, ¿no es cierto? Exactamente. Lo importante es que ustedes tengan conocimiento de la otra parte, la prueba que están adjuntando, para que ustedes en base a ello también puedan responder. ¿Qué tal si yo les pongo solamente la demanda? Demando el pago de dinero, pero no sé qué prueba están adjuntando, no sé en qué voy a sustentar mi demanda y cómo se va a defender el otro, ¿no es cierto? Así que hagan lo más clarito posible para que también los otros se defiendan y ustedes también puedan responder adecuadamente a la demanda que se les asigna. Ya, doctora, mil gracias. Mil gracias además por las clases. De nada. Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier consulta, duda, utilicen los foros, por favor, y el sábado que tenemos un poquito más de tiempito ya lo podemos aclarar, complementar, revisen las grabaciones, lean el código. El documento base de la materia es el código nada más. Y el material complementario es doctrina que les va a servir tal vez a aclarar un poquito más los puntos específicos, pero código es la base, ¿ya? Bueno, con eso concluimos la clase del día de hoy. Les agradezco a los que estaban presentes y nos veríamos el día sábado. Que tengan muy buenas noches. Doctora, perdón, las diapositivas las va a subir, ¿no? A plataforma. Sí, pero son solamente los artículos del código. Si quieren los subo, no hay ningún problema. No, Solo es el código, no he modificado nada. Ya. Listo, gracias, doctora. Listo, nos vemos el sábado. Gracias.